Por la gracia de Dios hemos llegado al día viernes 6 de agosto, donde vamos a hacer el resumen de lo que ha sido la lección de la escuela sabática durante toda esta semana. Dios nos ha bendecido al haber traído un tópico bastante peculiar, porque se trata de lo que debe privar cuando uno hace la obra del Señor, que es lo que uno tiene que tener en mente. Y bueno, creo que hay puntos aquí que vamos a analizar con el pastor Joselito Rentería y el hermano José de la Cruz. Pastor Joselito, bienvenido nuevamente. Gracias, pastor. Fue una bendición haber estado esta semana estudiando esta lección que ha sido muy útil. La verdad, pastor, y me dan ganas de ser misionero. Amén. Pidamos a Dios que nos prepare, porque he aprendido mucho de Pablo esta semana y pues me reanima a cualquier hombre que tiene ese don, que le gusta, cualquier persona laico, a ser un misionero como Pablo. Amén, hermano José de la Cruz, bienvenido nuevamente. Repito lo que dijo el pastor Joselito, pastor. Gracias porque hemos estado esta semana estudiando esta lección y nos ha dado grandes enseñanzas y ha revivado el espíritu misionero también mío, pastor. Pastor, amén. Le pido al Señor que ese espíritu no se vaya de cada uno, de todos los que vayan a escuchar esta lección. Así es. Los que las vean, hermanos, alcen su mano. La obra tiene que llevarse. Esto no tiene por qué retrasarse cada vez más. Estamos en las fronteras de la Canaán y Dios necesita obreros, necesita hombres laicos que sean completamente dedicados a la proclamación del mensaje. Podemos trabajar, podemos predicar, podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Que esto sea y siga siendo de gran bendición para todos. Amén. Bueno, quiero darles dos anuncios así rapidito. El primero es que mañana las iglesias Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles están abiertas en las diferentes localidades en el estado de Texas para que ustedes nos visiten, los que viven en Dallas, San Antonio, Houston, en el área de Fort Worth, todos los que puedan mirar estos canales de televisión que están rentados y que escuchen la radio, están invitados a visitarnos mañana para que adoremos juntos a nuestro Dios. Amén. Serán bienvenidos. Y el otro, pues que gracias porque nos apoyaron durante la semana con esos diezmos, con esas donaciones, con esas ofrendas, para que hagamos realidad el Centro de Estilo de Vida, el proyecto médico misionero donde daremos pues la atención gratuita a los enfermos cuando ya esté construido. Gracias a los que nos apoyaron, a los que no lo han hecho, les seguimos haciendo la invitación. El número de teléfono para comunicarse con este servidor es el 214-881-4029 y el WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles información de cómo ustedes pueden aportar aquí diezmos, ofrendas y donaciones para que este proyecto médico misionero se haga realidad y que la televisión y la radio también sigan predicando. A todos muchas gracias. Dios les bendiga. Quiero enviar un saludo a la audiencia del canal 57.10 en Houston, Texas. Advenimiento TV, por la gracia del Señor, ha estado transmitiendo por varios años en esa gran metrópoli como es la ciudad de Houston. Y estamos aquí diciéndoles a los que ven nuestro canal de televisión ahí que tenemos rentado, que busquen congregarse los sábados porque así lo manda el Señor. En la iglesia Advenimiento del Séptimo Día los Tres Ángeles que tenemos allí en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Por la gracia de Dios, este sábado estaré predicando por la mañana la palabra de Dios. Si hay algún televidente que ha sentido este llamado de Dios a congregarse los sábados y todavía no ha ido, pues no espere más. Le invitamos a que este sábado nos congreguemos para exaltar a nuestro Padre Celestial. Su servidor tendrá este privilegio de predicar el mensaje de Dios y también de conocerle, si usted no nos ha visitado todavía. Están todos invitados, amables televidentes, a que vengan a adorar a nuestro Dios. Los hermanos en la iglesia y este servidor les esperamos desde las 9 en punto de la mañana en adelante. Primero tendremos la lección de la escuela sabática, el repaso de esa lección, y luego este servidor predicará el mensaje
de Dios para su vida. Le esperamos a todos. Vamos a orar para hacer el resumen, así que, Pastor Joselito, por favor, sí hace la oración. Dios y Padre nuestro, gracias porque nos da el privilegio de ser sus hijos. Podemos llamarle Padre porque, ¿cómo no serlo, Señor, si usted provee para nosotros? Amén. Para cada cosa, para cada necesidad. Y hoy, Señor, le pedimos que provea para nosotros Espíritu Santo al tener Amén. este estudio final de la lección. Ya se llegó el viernes, día de preparación, Señor. Amén. Ayúdenos a prepararnos física, pero espiritualmente para gozarnos en su día santo. Amén. Gracias por la bendición de esta semana, Señor. Agradecemos porque aún podemos con libertad poder transmitir este mensaje, estas lecciones que personalmente son de bendición para nosotros y como anhelamos también, Señor, que sea de bendición para nuestros hermanos. Gracias, Padre Santo. Le agradecemos esto y lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 A manera de resumen, vamos aquí a tocar 5 puntos rápidamente de lo que fue esta lección y que debemos destacarlos. Pastor Joselito, ¿cuál es el primero que usted quiere destacar ahora? Claro que sí, fue una lección muy importante, Pastor y hermanito José. A mí me sirvió bastante y creo que hay muchos puntos a tocar en esta lección que no terminaríamos, pero mencionemos el primero. A mí me tocó bastante un punto de vista de que como misioneros no solamente debemos depender de Dios, dejar que Dios haga todo, sino que también nosotros, la mano humana, podemos ayudar en la obra del Evangelio. Tenemos el ejemplo de Pablo. En la lección del domingo me gustó este punto de que donde quiera Pablo iba, él estaba dispuesto también a trabajar. Pablo tenía un oficio para cuando él lo necesitara, podía él ponerlo en práctica y poder sustentarse. Y eso creo que debería cada misionero, cada hijo de Dios que se dedica a la obra del Señor, tener como un plan B, digamos de esa manera, para que así se pueda también ser un misionero de sostén propio. Me llama la atención que en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo del 1 al 3, que nos dice esto que les estoy diciendo. Dice: después de esas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, que natural de Ponto, recién venido de Italia, y con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y como era del mismo oficio, note, del mismo oficio, ¿qué hacía Pablo? ¿Qué hacía Aquila y Priscila? Bueno, aquí nos dice que ellos trabajaban juntos en el oficio de hacer tiendas. Entonces podemos ver que un hacedor de tiendas era un oficio, y Pablo tenía su oficio y Aquila y Priscila también tenía ese oficio, de tal manera que pues una cosa llama a la otra, ¿verdad? Ahí Pablo se juntó con ellos porque se sintieron identificados por ese mismo oficio. Pero notemos que el punto importante que me llama, que es como un consejo para nosotros, dice la sierva del Señor que cuando Pablo llegó a Corinto, solicitó trabajo de Aquila. Los apóstoles deliberaron y oraron juntos y decidieron que predicar el Evangelio, como debiera ser predicado, con amor desinteresado por las almas que estaban pereciendo por falta de conocimiento. Y ese es un punto importante. Hermanos, creo que a cada obrero, ya sea un ministro o un laico, el único propósito que lo mueva es el amor por las almas para que se salvan, no el amor al dinero. Podemos ver en esta lección que Pablo era un hombre fiel, que no le llamaba la atención, no lo mareaban las riquezas, no ambicionaba poder tampoco, ni tampoco fama. Lo único que ambicionaba era predicar a su Cristo, que lo había llamado también a este evangelio tan hermoso. Entonces tenemos un ejemplo, y ojalá que pues todos seamos misioneros como lo fue Pablo, que no tengamos
amor por nada más que por las almas por las cuales el Señor vino y murió por cada una de ellas. Amén. Amén. Bueno, hermano José de la Cruz, ¿cuál es tu punto que quieres destacar hoy? Dice el punto número 2, dice, ¿qué pasos puedo dar que se asemejen al ministerio de Pablo en Corinto? El martes, hermanos, el día lunes, perdón, es un punto muy importante, porque Pablo utilizó la astucia. Acuérdese que fue lo que dijo el Señor Jesús cuando dijo que fuéramos como mansos como palomas y astutos como la serpiente. Pablo utilizó la astucia en Corintios. Él pudo haber vivido también la iglesia de Corintios los pudiera ayudar. Mas sin embargo, él estaba apenas comenzando. Él utilizó, como ya bien decía el pastor Joselito, se puso a trabajar. Él dijo, bueno, aquí no están acostumbrados a trabajar, pero yo voy a dar ejemplo de que cómo debe de ser un siervo de Dios y cómo debe de uno que profesa algo de la palabra del Señor debe de caminar. Y mire que dice, como obrero del evangelio, Pablo dice, podría haber exigido su sostenimiento en lugar de recurrir a sus propios medios, pero estaba decidido a renunciar a ese derecho por temor de que, al aceptarlo, esos medios de sostenimiento se convirtieran en un obstáculo para su utilidad. Lo que ya bien decía, que ellos iban a tomar ese ejemplo de Pablo, iban a decir, no, pero es que Pablo así lo hizo. Mas sin embargo, el siervo del Señor nunca permitió de que fuese utilizado en su contra, sino al contrario, tuvo que dar testimonio. Y como bien decía también Hechos, capítulo 18, verso 4, nos decía en su palabra el Señor, que también había un pequeño contraste con los judíos, porque ellos no querían, no aceptaban el mensaje. Y Pablo, a manera de mensajero, a manera de introducción, les dijo, yo voy a llegar, los voy a persuadir y con amor voy a llevar este mensaje. Y habían muchos hermanos, muchos que se le oponían tanto que el mensaje era obstaculizado por medio de los judíos. Pero Dios le dijo que se mantuviera firme. Saben que a mí me impresiona esta parte acá, la que tiene que ver con el sueño que Cristo le dio a Pablo para animarlo. Y aquí lo tenemos en el versículo 9 del capítulo 18, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, noten, es la noche cuando él está dormido, no temas, sino habla y no calles, Amén. porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Me llama la atención esto, hermanos, porque para que el Señor le diga en ese sueño en la noche, no temas, es porque Pablo pues estaba ya sintiendo, carnalmente hablando, temor. Estaba considerando mejor ya pararle, no seguir predicando, porque la oposición había sido muy fuerte. Y el Señor le dice, habla y no calles. Nadie te va a hacer nada, porque yo no lo voy a permitir. A mí esto me gusta, porque, hermanos, no hay cosa más bonita que la protección divina. Amén. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto cuando seamos así vituperados, maltratados, que se nos critica. Tener en mente esto, porque a veces, hermanos, uno se debilita. Hay veces que uno, cuando ya queda solo, ¿verdad? Y empieza a procesar las cosas que escucha, lo que la gente dice. A veces uno como que tiende a debilitarse y uno como que dice, ¿no será que mejor
ya dejo esto por la paz y me pongo mejor a servir de otro modo y dejar esta forma de hacer las cosas. Pero qué bonito es, hermanos, cuando uno tal vez está así, pensando, considerando, y de repente viene la fuerza divina y a uno lo sostiene y le hace sentir de que cómo que vas a dejar la obra a un lado, adelante. Y entonces uno, hermano, se anima. Así yo veo a Pablo, que agarró fuerza cuando escucha y dijo, pues entonces 1 año y 6 meses me quedo aquí. Y dejó plantada la obra y, hermanos, como resultado de ese ministerio de 1 año y 6 meses, allí pues quedó, ¿verdad?, establecida la iglesia. Así que, hermanos, tengamos en cuenta esto y nunca dudemos de que Dios está con nosotros y que con Él seremos más que vencedores, y fortalezcámonos en el Señor y que, hermanos, continuemos trabajando. Mira, yo no sé si tú, como diaconisa, como diácono, como anciano, como líder de un ministerio, no sé si estás considerando, hermano, hermana, ya, como dicen, tirar la toalla. Ya demasiado, la gente no te apoya, lo único que hacen es criticarte. Estás decepcionado y dices tú, no, ya no, voy a poner mi renuncia. Oh, hermano, inspírate en Pablo. Inspírate en Pablo, que también está como tú, queriendo tirar la toalla, queriendo irse de allí. Ya no le parece la situación como está. Y Cristo le dice, usted hable y no calle, que yo tengo mucho pueblo aquí. Amén. Y la mano mía está con usted. Nadie se la va a poner encima de usted porque yo lo cuido. Hermano, no te desanimes. Como dice el mexicano, échale ganas. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Amén. Amén. Pastor Joselito, ¿qué más encontró usted importante? Mire, me llamó la atención también en la parte del miércoles, pastor, que Dios siempre va a ver por sus siervos. En un momento difícil, cuando estén en una corte, el Espíritu Santo va a tomar a aquel que nunca le ha conocido para hablar en favor de su siervo. Amén. Allí en ese tribuno donde estaba Galeón, se presentaron los judíos con el apóstol Pablo para acusarle injustamente. Allí ese hombre que era la autoridad de cual los judíos habían echado mano para hacerle mal a Pablo, Dios se vale de una persona que pues tiene sentimientos y ve la envidia de esta gente para hablar a favor de Pablo. Y vemos que lejos de ser vituperado el nombre de Cristo, esa fue una victoria. A veces el enemigo no sabe ni dónde va a perder, ¿verdad? Y aquí se gana una victoria en el honor de la verdad, porque pues Pablo no tenía nada que temer. Como el pastor explicó la pregunta, Dios ya le había prometido que iba a estar con él, que nadie le iba a hacer daño, que él iba a proteger. Y aquí vemos realmente que Dios está cumpliendo su promesa. Amén. Tocando y haciendo de su lado a través del Espíritu Santo para que ese hombre que está ahí de la autoridad de la ley hable a favor de Pablo. De tal manera que muchos de esos se convirtieron al Evangelio. Y aquellos que habían sido envidiosos y llevado a Pablo para acusarlo, fueron confrontados por la multitud. Entonces podemos ver que Dios nunca va a dejar a sus siervos. Así que Amén. no tengamos miedo, hermanos. No temamos. Porque yo siempre pensaba, digo, bueno, ¿y si me meten en la cárcel? ¿Y si me llevan acá? Bueno, pongámonos toda nuestra confianza en el Señor, que si Dios lo permite, por algo será. Porque tenemos que dar testimonio de la verdad, o porque alguien necesita salvarse allí. El apóstol Pablo pensaba de esa manera y no tenía miedo de nada. Siempre estaba en las manos de Dios. Y es algo que nosotros debemos aprender, como todo aquel ministro que predica el Evangelio. Nosotros comenzamos a tocar puertas. Cuando alguien toca puertas, pues con temor va y toca la puerta, pero si ya está en la puerta, porque el Señor lo puso allí. Amén. Toque con seguridad, no tenga miedo, y si lo rechazan, bueno, haga como el apóstol Pablo, sacúdase los vestidos y váyase y dígale, bueno, la palabra vino a ti el mensaje. Pero bien, Dios siempre va a estar con su pueblo. Amén. Así es que eso me llamó la atención, ese punto importante de esta lección también, pastor. Bueno, para cerrar, hermano José de la Cruz, por favor, tu último punto. Así es, pastor, a mí de toda la lección, quien me inspiró nuevamente para
para ser un misionero, dice, inspiración para los laicos, para los pastores y para todos aquellos obreros que estén en la viña del Señor. Dice que esto debe de motivarnos, debe de encenderse ese espíritu misionero en donde quiera que haya obreros que estén dispuestos a servirle al Señor. Miren, en Salmos 126, verso 6, lo que dice el siervo David, dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermanos, cuando iniciamos un estudio, cuando iniciamos por primera vez con una persona, empezamos a estudiar, y cuando vemos el fruto de esa alma que se entrega a los pies de Cristo, si en nosotros, si dice las Escrituras, si en los cielos los ángeles se glorían y elevan sus coronas y dan gloria a Dios porque un pecador se arrepiente, hermanos, ¿cuánto nosotros no debemos de animarnos cuando una persona es atraída? Apenas el sábado pasado vimos a dos preciosas almas que bajaron al bautismo. Yo le decía al hermano que yo recordaba cómo hace 6 años este servidor, al lado, cuando vi el mismo cuadro, al hermano, su esposa y su niñita, miraba yo el cuadro cuando este servidor, mi esposa y mi niña también de la misma edad, estaban aceptando el bautismo, estaban aceptando este mensaje. Yo me alegré y le sentí nostalgia y sentí una emoción tan grande que le dije, Señor, me acuerdo, reaviva ese primer amor en cada uno de nosotros, porque es maravilloso ver a las personas cuando son el fruto de aquel sacrificio que hacen los obreros. Y hermanos laicos, pastores que no han sido ordenados, pastores que llevan una gran responsabilidad, sigan adelante, porque Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. Sigan firmes hasta el fin. Sigan a pesar de las circunstancias, de las tribulaciones, no importa los problemas, porque la palabra de Dios dice, porque sabemos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme a los que son hechos, llamados hijos de Dios. Hermanos, sin duda alguna nos han traído gran bendición. Espero que haya sido de gran provecho para cada uno de nosotros, que podamos nosotros ser parte de ese mensaje. Para cerrar, hermanos, solamente quería decirles de que es posible que en la iglesia donde estamos hay algún hermano que puede ser un Apolos y que necesite tal vez una ayudita para que entre completamente en el mensaje completo. Amén. Recuerden que Apolos conocía solamente el bautismo de Juan. Y cuando Priscila y Aquila lo encaminaron bien, a lo mejor se terminó bautizando. Como aquellos discípulos que fueron vueltos a bautizar cuando les preguntaron, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dijeron, no, ni siquiera sabemos que existe eso. ¿Y entonces cómo es que los bautizaron? Pues en el bautismo de Juan. Y cuando oyeron, dice, el mensaje como debía ser, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. No me cabe la menor duda de que Apolos, cuando Priscila y Aquila le presentaron el mensaje completo, él hasta se ha vuelto a bautizar a lo mejor, se ha rebautizado igual que los discípulos estos de Éfeso, pero hermanos, lo encaminaron. Hay personas a veces en la iglesia que tienen potencial y que necesitan una ayudita. Pensemos, si ese puede llegar a ser un Apolos, en la medida en que lo ayudemos, seamos los Priscila y Aquila. Amén. Que nos acercamos para animarlos. Yo, por ejemplo, cuando veo a este muchacho, cuando veo a David Ramírez, cuando veo a Freddy, veo jóvenes ahí en la iglesia, a mí me gusta cuando ustedes participan y ustedes aceptan participar, porque digo yo, ustedes son los Apolos de la iglesia, ustedes son los que encaminados como dicen, en el camino del Señor, van a ser buenos instrumentos. Así que gracias a Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar esta lección. Gracias, Padre, por habernos dado la bendición de aprender de las diferentes vicisitudes que ocurrieron en Corinto en relación con la obra y los misioneros o los instrumentos que tú llevaste allí. Amén. Señor, te pedimos que los principios
que estuvieron involucrados en esta lección los apliquemos en nuestra vida. Sobre todo, Señor, el principio de no hacer las cosas por dinero, sino por amor. Y el principio de, si es necesario, en algunos momentos porque no vamos a ser apoyados o no vamos a ser interpretados correctamente, también el principio de sostenernos de alguna manera con nuestras propias fuerzas. Señor, todo lo que aquí se pueda aplicar a nuestra vida, en la obra tuya, en los lugares donde se requiera, Señor, que así lo hagamos para la gloria tuya. Gracias por esta lección. Agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.